Esta noche nos preparamos para, en primer lugar, conocer la vida y obra de un personaje desconcertante. Llevó una vida extraña y revolucionó e influyó en el mundo de la cultura de su tiempo. Se le llamó la Bestia. Su nombre, Aleister Crowley. Y si nos acompañas, hoy descubriremos algunos de sus secretos y confesiones. Seguiremos con algo de actualidad. En estos días se ha filtrado una noticia del Pentágono. Parece ser que este importante organismo americano admite investigar ese misterioso fenómeno de los ovnis. Aprovechando la actualidad, uno de nuestros compañeros nos traerá algunos de los casos protagonizados por algunos testigos españoles. Los ovnis sobrevuelan de nuevo el espacio en blanco. Nuevos enigmas se acercan al programa y estos son de lo más desconcertantes. Disfrútalos en nuestra compañía. Está el avance de lo que os hemos preparado y solo nos queda saludar a nuestros invitados. Jesús Palacios, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Jesús, un placer que estés de nuevo con nosotros. Desde luego, para mí también. Crítico de cine, estás metido siempre en este tipo de historias, escritor, y hoy nos vamos a hablar de Aleister Crowley. ¿Por qué te interesa Aleister Crowley? Hemos hecho alguna cosa ya contigo. ¿Por qué? Pues porque Aleister Crowley es uno de esos personajes bigger than life que dicen los anglosajones, más grande que la vida misma, y bueno, pues a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo desde que dejara esta envoltura mortal y pasara al limbo, sin embargo su presencia sigue viva entre nosotros y se ha convertido en un auténtico icono, incluso a nivel de cultura popular. Es una presencia en el mundo del cine, de la música pop, de la magia, del esoterismo, y también una leyenda negra de esas fascinantes que a mí siempre, como estudioso que me gusta considerarme del lado oscuro de la cultura, pues me fascina. Me alegro. Jonathan Márquez, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu primera vez en la radio? Efectivamente. Traductor. Correcto. Has traducido una obra que se llama Confesiones de... Las confesiones de Aleister Crowley. Aleister Crowley. ¿Viste el libro? ¿Te gustó? ¿Lo leíste, supongo, en inglés entonces? Lo leí hace 4 años y me llamó tanto la atención que dije, tengo que ser el que traduzca esta obra. ¿Pero te gustan estos temas? ¿Estás metido en cosas de estas así...? Me interesa, en primer lugar, la filosofía. Y cuando descubrí la vertiente oculta de la filosofía, me llamó también la atención y decidí dedicarme a su estudio. Sí. Vale, pues bienvenido al programa. Espero que te guste estar con nosotros en la radio. Gracias. Fran G. Rubio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy bien. Ya te veo. Porque eres escritor también, investigador. Decías que sentías presencias también. ¿Tienes poderes como Aleister? Bueno, yo creo que siempre que estamos en algo relacionado con los media hay fuerzas sutiles y oscuras. ¿Eso lo dices en doble sentido o cómo? Bueno, lo digo en triple sentido. Vale, escritor, ¿por qué Aleister Crowley? Bueno, en el año, creo que 1999, pues fabriqué para Valdemar una antología de textos que tenía como pretensión pues que salieran cosas de Aleister Crowley bien traducidas al castellano, cosa que hasta entonces sí habían salido libros, algunos de ellos bien traducido, que lo tradujo el mismo traductor que escogimos los editores y yo para este primer volumen. Pero bueno, en general los escritos, digamos, esotéricos no habían tenido la consistencia que deberían tener. Cierto que Aleister Crowley se sabe que algunas de sus obras mágicas les metía errores y obligaba un poco a sus discípulos a practicar rituales incompletos con la finalidad de que no se fiaran de la literalidad y aprendieran a través de la intuición la verdadera voluntad. Presentaste ese libro hace poco, ¿verdad? Sí, efectivamente, este lunes pasado se presentó el libro en la librería El olor de la lluvia. El olor de la lluvia, aquí en Madrid, y la verdad que con mucho éxito. Estabais los tres allí en la presentación. Sí.
en efecto estuvimos allí. Desarrollamos un poco el tema y luego os pregunto por qué puede interesar tanto un individuo como este, tan extraño, que le llamaban la Gran Bestia. Vamos con esa primera introducción y, aunque ya hemos hablado en otras ocasiones de él, os pedimos disculpas, quizás repitamos algunos datos, pero esta noche, a través de confesiones y otras muchas historias, os vamos a dar muchos datos de este personaje. Edward Alexander Crowley, la Bestia 666, más conocido como Aleister Crowley, nació el 12 de octubre del año 1875 en Leamington Spa, Inglaterra, en el seno de una familia fanática de la secta de la Hermandad de Plymouth. Conozcamos algunos datos más en este fragmento que os ofrecemos. La vida de Aleister Crowley, el hombre que llegaría a ser conocido como uno de los ocultistas más fabulosos de los últimos 200 años, fue extraña desde un principio. Nacido en 1875, Crowley, bautizado como Edward, fue hijo de un predicador devoto y dedicado a la reflexión llamado Edward Crowley y de Emily Bishop, una mujer extraña que siempre tuvo una relación complicada y violenta con su hijo. Desde pequeño, gracias a la influencia de su padre, el chico fue expuesto a las más estrictas vertientes del cristianismo. Los rezos diarios de la familia servían como refugio para el joven Aleister, que ahí se resguardaba de la furia de su madre, que siempre lo consideró un ser extraño y muy diferente. Incluso le asignó un apodo que lo marcaría para siempre. Su madre lo llamaba la Bestia. Pero el consuelo más oscuro de la magia habían sido tan intensas que Aleister Crowley decidió dedicar su vida entera al ocultismo. A partir de entonces comienza su carrera mágica. Nuestro invitado nos da más datos de este extraño personaje. Nuestros invitados. ¿Está bien contado lo que hemos desarrollado hasta ahora? Fran, empezamos contigo si quieres. Sí, yo quería añadir que en 1875 murió Eliphas Levi y Aleister Crowley le tomó siempre como uno de sus maestros e incluso llegó a decir que era una reencarnación suya. ¿Quién era Eliphas Levi, para quien no lo conoce? Eliphas Levi era un mago, Alphonse Louis Constant, un mago francés de mediados del siglo XIX, que era un sacerdote renegado que se dedicó a la política radical, fue uno de los introductores del socialismo. Poca gente sabe que en Francia el socialismo tiene una raíz religiosa más que laica en sus inicios. Y bueno, se hizo un sistema en el que utilizaba la cábala y el tarot, cosa que no había hecho hasta entonces, más que algunos magos del siglo XVIII, de la época de Teila, por ejemplo, y bueno, y entonces este hombre, digamos que protagonizó un renacer del ocultismo basado en una síntesis de cábala y de tarot y de política radical también, y Aleister Crowley le tomó como maestro, sobre todo por el tema suyo de la cábala. Vale, ¿era tan malo como cuentan? No sé, Jonathan o... He de discrepar con lo que se ha dicho sobre que él se inicia en los lados más oscuros de la magia. Él comienza a practicar con invocaciones de elementales, los cuales no son para nada... ¿Elementales? Sí, los elementales del agua, del fuego, son sus primeras invocaciones. Por tanto, él no comienza a invocar a entidades demoníacas hasta que empieza en la Sociedad Aurora Dorada. Vale, lo hablamos en la segunda parte, eso lo vamos a desarrollar un poco más. Vamos a la biografía. Era tan malo, creo que cuando viniste otra vez, Jesús, le daba por matar gatos, ¿no? No solamente matarlos, sino machacar gatos y todo tipo de animales. Bueno, es una célebre anécdota de su tierna, por decirlo así, juventud, ¿no? Y parece ser que tiene más que ver pues con el hecho de que era ya se consideraba desde jovencito como alguien que dudaba bastante de las verdades reveladas, a pesar de que él mismo se convertiría de alguna manera en una suerte de mesías de una nueva religión o de una nueva mística, pero él quería comprobar por sí mismo aquello de si un gato tenía 7 vidas, o las que se diga en Inglaterra, y lo hizo por medio de la experimentación científica. En realidad, a lo largo de los años, Crowley se convertiría
en una especie de apóstol de una nueva visión científica de la magia, a través de la relación de esta con la ciencia materialista de la época, con las teorías de Einstein, con la matemática, etcétera, y empezó probándola, pues machacando a un gato de todas las formas posibles para comprobar si realmente tenía o no más de una vida. Pero bueno, esto es un poco, digamos que anecdótico, y no pasa de ser una macabra travesura de estas que cualquier crío en un momento determinado puede hacer con un animal inocente, y que además él mismo cuenta precisamente en las confesiones, en el libro del que hablábamos, pues que lo mal que lo pasó realmente torturando al pobre bicho. Fíjate, se acaba de encender una televisión, tenemos muchas pantallas, se acaba de encender una. ¿Pasan estas cosas cuando hablamos de esto, Fran? Bueno, son sincronicidades, sí. Tendría que ver qué sale en la pantalla. Hay quien hace adivinación a través de eso. Lo dejamos para otro día, ¿vale? La relación con la madre le daba mucha caña. Bueno, hay muchas, digamos que versiones acerca de esto en las distintas biografías. De hecho, hay algunas que sostienen que más bien con su madre mantenía una relación bastante próxima en algunos aspectos, y que era más bien el padre el que manifestaba las formas más tiránicas de esa religión cristiana muy puritana y muy excesiva que caracterizaba aquella secta. Entonces, bueno, ahí ya te digo, ciertas discrepancias. Sí me gustaría, sin embargo, señalar algo al respecto del cambio de nombre. Él se cambia de nombre a Aleister y coge un nombre que es de raigambre gaélica, Aleister, precisamente porque también en esa época está muy interesado y muy relacionado con los círculos panceltistas y neocélticos que están muy de moda y que le van a poner en contacto luego en la Golden Dawn con el gran poeta Yeats, que es con quien va a acabar en rencillas personales, tirándose los trastos a la cabeza. No adelantemos tanto tiempo, si me permitís. ¿En la escuela era un individuo normalito o era un poquito rarito? Era una persona normal hasta que murió su padre. Ahí es donde se produce el cambio. Como decíamos en la introducción, porque cree que es un castigo de Dios o algo así. Efectivamente, él ya empieza a rebelarse contra la religión establecida y él empieza a ser expulsado de la escuela por incidentes triviales, e incluso se le llega a dejar aislado como castigo, sin relacionarse con sus compañeros durante, creo recordar, 6 meses. Es ahí cuando empieza a experimentar una cierta melancolía y le cambia el carácter taciturno y contrae una enfermedad. Ya. Y le expulsan de varios colegios, ¿no, Fran? Porque trataba de meter sus ideas al resto de los compañeros, o también... Yo no tengo noticia de esto. Yo sé que estuvo a cargo de instructores privados parte de su vida, y que supongo que era un niño muy similar a muchos chavales de las clases altas o medias británicas, como podía ser Guillermo Brown, el travieso, aquellos libros que leíamos de pequeños, que estaba siempre haciendo travesuras. Yo no creo que él diera señales de nada diabólico ni nada por el estilo. Lo que sí dio señales siempre es de una gran capacidad de memoria. Él se aprendía de memoria los textos bíblicos, y eso pues influyó mucho luego en sus convicciones, como la figura del padre. Él se convirtió en un padre para aquellos que formaron parte de sus órdenes. Él era una figura claramente del 4 emperador. 900-137-137 en nuestro teléfono. Veo que sois muy proclives y le estáis defendiendo mucho, lo cual me parece perfecto. A nivel sexual, ¿qué pasa? Parece que no sé si un tío suyo se lo lleva, lo adopta, le cuida y empieza con una vida libertina. Bueno, Aleister Crowley es sobre todo un personaje ejemplar en el sentido de que forma parte de la tendencia decadente, hedonista de finales del siglo XIX y principios del XX. En ese sentido, es un hombre que experimenta con la sexualidad en todos los sentidos. Es de inclinaciones bisexuales, va a tener amantes tanto masculinos como femeninos, y se va a convertir de alguna manera además en un defensor precisamente del derecho a expresar cualquier tipo de sexualidad, y más aún a darle un carácter sagrado procedente pues de sus lecturas y de sus impresiones acerca de la mística tántrica, del el budismo sexual, etcétera, etcétera. Naturalmente esto es lo que choca con esa moral tardo-victoriana, y le pasa un poco como a Oscar Wilde, aunque con mejor fortuna de la que tuviera el escritor irlandés, ¿no? Pero evidentemente él va a ser siempre un buscador de los placeres, pero de unos placeres que sublima también por medio de sus tendencias místicas, y a los que rodea de toda una serie de significados mágicos. Para él siempre la sexualidad va a ser algo sagrado, y todas las prácticas a las que se dedica, los amantes que tiene, las figuras sexuales e incluso los poemas eróticos y pornográficos que escribe tienen también una lectura ocultista y mística. ¿Estuvo casado o se casó? Se casó con Rose Kelly en 1903, quiero recordar.
Y duraron unos cuantos años, hasta que ella enloqueció y acabó en un manicomio. La mujer. La mujer, exacto. Vale, ¿por qué se llamaba a sí mismo la Gran Bestia o 666? ¿Qué concepto tenía de sí mismo para llamarse así? Él se llamaba la Bestia 666 en un primer momento para invertir la figura del cristianismo, pero luego, cuando tiene la revelación, descubre que es sobre todo por la revelación del Cairo, quiero decir, descubre otro significado, por así decirlo, que podría tener ese nombre mágico, que es el de profeta del nuevo eón. La bestia, el 666. El 666 es un número eminentemente solar en la Cábala. El 6 es el número de Jesucristo. Entonces, si seguimos el libro de Maces Cábala Revelada, las centenas equivalen a la manifestación de una energía divina en el plano terrenal. Por tanto, el 666 sería la manifestación de Jesucristo en la tierra. Y por tanto, de ahí, por así decirlo, su papel como profeta del nuevo eón. Es decir, que creía que era un personaje... Efectivamente, un profeta, como lo había sido Jesucristo, pero del nuevo eón, del eón de Horus. Vale, has dicho la revelación del Cairo. En la segunda parte vamos a tratar de aclarar eso. 12:26, 1:26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más cosas que queremos contaros de este personaje. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Si hay un personaje en la historia reciente que merezca el calificativo de más grande que la vida, ese es el polémico y legendario maestro del ocultismo, Aleister Crowley. Poeta, ocultista, escalador, espía, mago, satanista, líder de culto y fundador de una nueva religión, Edward Alexander Crowley nació en una familia acomodada y puritana y desde muy joven se entregó con pasión al estudio de las ciencias ocultas. En 1898 se unió a la Orden Hermética de la Golden Dawn, sociedad secreta de moda entre los intelectuales ingleses de entonces, y posteriormente se inició en la francmasonería en México. Durante su luna de miel en el Cairo, tuvo una revelación. Escribió el libro de la ley y fundó una nueva religión, Telema, cuya máxima, haz tu propia voluntad, adoptó como ley de vida. Viajó a la India y a China para estudiar su filosofía y religión y escaló la cumbre del K2. Durante la Primera Guerra Mundial vivió en Nueva York, donde ejerció como espía infiltrado en grupos pro-alemanes. Adquirió un viejo caserón en Cefalú, Sicilia, y fundó allí la abadía de Telema, una comuna en la que se practicaban rituales de magia sexual. Se hacía llamar la Gran Bestia 666 y fue calificado por la prensa como el hombre más malvado del mundo. Sigamos tras los pasos de este singular personaje. Veo que apuntas, Fran. ¿Están bien los datos que hemos dado? Sí, están bien, salvo una cosa. El K2 trató de escalarlo, pero es que esa cumbre no se llegó a escalar hasta el año 50 y tantos. Es decir, fue un predecesor, porque su maestro, Oscar Eckenstein, que es el alpinista que le guió y que le influyó muchísimo en su experiencia mística, curiosamente, pues había inventado un tipo nuevo de piolet, un nuevo tipo de técnica, y estuvieron muy cerca de cubrir la cumbre, pero no lo llegaron a cubrir, era muy difícil. Ya. Pero un tío polifacético, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas hacía Jesús? Sí. Y hay una cosa que no se dice nunca. Perdón, sí. Que yo sé que no le va a gustar a la audiencia. Era un gran cazador. Era un gran cazador, y en la biografía, las confesiones de las que habla, que ha traducido Jonathan Marqués, ahí está continuamente hablando de armas especiales, de animales que iba cazando, etcétera. Él cazó panteras, cazó elefantes, cazó leones, cazó de todo, y todo tipo de perdices. Exacto. El leopardo decía que era un animal peligroso, pero sí, también llegó a cazarlo porque se encontró con uno, creo recordar, en el K2, precisamente. Sí, leopardos en el K2, de esos de las nieves.
antes de llegar, sí, justo antes de llegar al K2. Porque ellos tenían que parar en un pueblo cercano, ir andando hasta allí, porque claro, el transporte no alcanzaba hasta el K2. Este es el momento quizá apropiado para decir que Las Confesiones es un libro que él mismo denominaba autoagiografía. ¿Qué significa eso? Perdóname. Significa, bueno, las agiografías son las vidas de los santos, son vidas ejemplares y son biografías en las que solo se habla ensalzando el personaje. Y lo que él fundó pues es un nuevo tipo también de autobiografía, que sería la autoagiografía. Prácticamente no hay una página en el libro en la que él mismo no hable de sí mismo en términos magníficos, grandiosos. Posiblemente Aleister Crowley, si entrara en esta habitación donde estamos ahora, no cabríamos ya nadie más. O sea, tendríamos alguno de nosotros que salir de ella. Y eso es uno de los factores que le dan encanto al libro, que tiene muchísimo sentido del humor, y por eso también hay que coger todos los datos de estas confesiones con cierto cuidado y con cierto distanciamiento. Un libro, Jonathan, que tiene 1000 páginas, me han dicho. O sea, la cantidad de historias que cuenta ahí. Unos 1100, 1200 se ha quedado al final. Sí. ¿Por qué le llamaban el hombre más malvado del mundo? Quizá era la prensa que estaba en contra de un individuo como él, libertino, que no se pasaba las normas por ahí por el forro. Efectivamente, era la prensa inglesa que arremetió contra él, sobre todo por las noticias que llegaban de su vida libertina en Cefalú. Cefalú. ¿Qué era Cefalú? Cefalú ¿Una casa que encontró en Sicilia? Sí, es una casa en la que se alojó con una comunidad destinada a practicar magia sexual. Sí. Allí fue donde escribió los comentarios al libro de la ley. ¿Había mucha gente con él? No había mucha, nunca tuvo muchos seguidores en vida. Ya. Bueno, ahí realizó unas pinturas también muy interesantes, porque entre otras cosas fue también pintor autodidacta, pero de una gran calidad expresiva, y llegó con el tiempo hasta exponer en Berlín en galerías de arte profesionales, y sus cuadros y ilustraciones, dibujos y esos murales concretamente de Cefalú han llegado a valorarse mucho entre los amantes del arte un poco, digamos, extraño, ¿no? Uh-huh. Creí que querías decir algo con la mano, te veías con la mano, Fran. Viajó mucho por muchos países, India, China, etcétera, y tuvo la revelación del Cairo. ¿Qué es eso? O de Egipto. ¿Qué le pasó en Egipto? En Egipto él ya había abandonado prácticamente la magia ceremonial, porque sentía un cierto desencanto pensando que no le estaba ayudando en su progreso espiritual. Así que él adoptó el misticismo, el cual aprendió en Ceilán, bajo la guía del inglés Alan Bennett, que fue su gurú en ese terreno. Entonces, él estaba acabando su luna de miel con Rose Kelly en el Cairo y decidió impresionarla de alguna manera invocando a las sílfides, los espíritus elementales del aire. Tú decías antes que él no empezó con magias extrañas, sino invocando a los elementales. Claro, que en principio debería ser lo más sencillo de hacer. Pues él decidió realizar esa invocación sencilla para impresionar a su mujer de alguna manera. Sin embargo, no lo logró. No acudieron las sílfides. Así que lo volvió a intentar y su mujer entró en trance. Entró en trance y empezó a decir que le estaban esperando, que el niño coronado se sentía injuriado por Crowley. Crowley pensaba simplemente que Rose se encontraba bajo algún tipo de droga o quizás que había bebido de más. Así que no le prestó mucha atención. Sin embargo, ella insistentemente repetía esos mensajes. Crowley decidió ponerle a prueba planteándole preguntas esotéricas que ella, que no era experta para nada en el tema, no conocía, sabía responder a la perfección. Así que él empezó a pensar que Rose Kelly había establecido comunicación con alguna entidad. Decidió llevarla al Museo del Cairo para que le enseñara qué imagen se le había presentado en su visión, con qué entidad había contactado. Y ella fue directamente a la estela 666, donde se encontraban, entre otros, la diosa Nuit, un globo alado, un disco alado, que él llamaría Hadith, pero que en Egipto no se llamaba Hadith. Y ahí había un sacerdote, Ankafna Khonsu, y una forma de Horus llamada Ra-Horquit. Pues ella señaló a Ra-Horquit y dijo que esa era la entidad con la que había establecido contacto. ¿Y eso le sirvió de algo? ¿Tuvo una revelación? ¿Le cambió la vida? Le cambió la vida hasta tal punto que Rose le indicó cómo debía invocar a Ra-Horquit. Él lo hizo y se le indicó que tenía que acudir a un hotel de 12 a 1 de la tarde para
tomar nota de absolutamente todo lo que se le dictara y que no debía cambiar ni una letra. Lo que se le dictó fue el libro de la ley, que se convertiría en la base de todo su sistema mágico, ético y filosófico a partir de entonces. Qué curioso. Jesús estuvo en sociedades secretas, anduvo la Golden Dawn y esas sociedades que imperaban en la Inglaterra de aquellos tiempos. Por supuesto, el primer gran grupo ocultista del que forma parte es la Sociedad del Alba Dorada, de la Golden Dawn, que es quizá la más conocida y la más importante de las sociedades ocultistas de la época, a la que pertenecían, bueno, pues aparte de su fundador MacGregor Matters y demás, muchos intelectuales, artistas, científicos, escritores como Arthur Machen y muchos otros. Se ha dicho de Bram Stoker que también perteneció, pero esto parece ser que finalmente no fue así, pero sí que perteneció, por ejemplo, como decíamos antes, William Butler Yeats, el gran poeta irlandés ganador del premio Nobel, que era a su vez también un gran iniciado en las ciencias ocultas, en la teosofía, etcétera. Y fue precisamente con él con quien chocó frontalmente Aleister Crowley, digamos que por hacerse un poco con el dominio o con la presidencia de la Golden Dawn, y a raíz de eso acabó prácticamente con la Golden Dawn tal y como estaba establecida. Se crearon una serie de enemistades internas y de batallas mágicas y pragmáticas y materiales, y bueno, pues al final la asociación acabó dividiéndose en numerosas ramas distintas con las que Crowley siguió manteniendo relación, pero prácticamente se puede decir que la entrada de Aleister Crowley en la Golden Dawn significó también el final de la Golden Dawn. ¿Y formó algún tipo de grupo, alguna sociedad secreta? Sí, él posteriormente llegaría a formar la conocida como Astum Argentum, la A.A., que fue precisamente una de las ramas, digamos, en las que se dividió la Golden Dawn, y con la que él marchó a París, a Francia, donde bueno, se reunían en torno a él también otra serie de intelectuales y de artistas. ¿Tuvo hijos, Jonathan? Sí, tuvo varios hijos, ¿Sí? Varios de ellos murieron, y él se lo tomó como que era porque no estaba siguiendo el dictado de los dioses o de los jefes secretos. Ya. ¿Se desarrolló mucho más en la magia por más viajes que hizo, aparte de esa revelación que tuvo en Egipto? Sí, por supuesto. Cuando acabó la revelación, él no la aceptó de inmediato, siguió investigando otros sistemas mágicos, y a los pocos años decidió invocar a las claves enoquianas de John Dee. John Dee fue un mago de la corte de Isabel I de Inglaterra, el cual realizó una serie de experimentos que desembocaron en la recepción de unas claves en un idioma angelical denominado enoquiano. Entonces, Aleister Crowley tomó esas claves enoquianas para invocar a los ángeles de esas esferas llamadas aétires. Consiguió invocar a los 30 aétires, y con ello cruzó lo que se conoce como el abismo mediante la evocación del demonio Joronzón en el desierto del Sáhara. Me estás dejando con la boca abierta. ¿Por qué se asienta luego en Sicilia? Bueno, él se asienta en Sicilia porque ya tiene las ideas muy claras. En 1904 tiene la revelación del Cairo, pero luego está 5 años enteros que él deja ese manuscrito, lo olvida y se dedica a otras cosas. Por ejemplo, a venir a España. Él viene a España en 1908. ¿Sí? Atraviesa el país entero desde Bayona, pasa por Bayona, por Pamplona, por Logroño, por Soria. ¿Qué buscaba por aquí? ¿Qué hizo? Perdón, sigue diciendo. ¿Quién estaba por aquí? ¿Qué buscaba por aquí? Bueno, él quería llegar a atravesar España y llegar a Argelia. Entonces en Argelia iba con Víctor Neuburg, que era su secretario y su amante, y lo que quería era iniciar a Víctor Neuburg. O sea, quería mostrarle a Víctor Neuburg que el mundo no era simplemente una cuestión libresca. Entonces se planteó eso, atravesar el país andando. Llegó a Madrid andando. En Madrid se tiró un mes entero y él pasó la mayor parte del tiempo por la mañana yendo al Museo del Prado. Ahí es donde empezó a estar muy interesado en la pintura, y luego bajó a Granada. Entonces se sabe que estuvo en unas corridas de toros, cosa que hablamos en aquella noche lejana en la que hablamos de Aleister Crowley hace muchos años. Sí. Él lo pasó muy bien en los toros y habló de ello diciendo que había tenido una imagen mística,
En todo momento se trató de apartar de las vías de tren e irse por sitios especiales, especialmente apartados. Le detenían cada 2 por 3 a él y a Víctor Neuburg porque les confundían con mendigos o bandoleros, pero bueno, como eran sitios apartados, eran puestos militares, era la época de la regencia de María Cristina, y se hacía enseguida amigo de los militares que estaban ya abandonadísimos, y bueno, él lo pasó muy bien en España. Dijo que él había meditado muchísimo en España. Él consideraba un país, hombre, él veía que había mucha pobreza, que la Iglesia tenía mucho poder, pero al mismo tiempo veía a la gente bastante sana y bastante independiente, y lo pasó muy bien. Vale. ¿Llegó a Argelia y luego a Sicilia o cómo fue? No, llegó a Argelia, estamos en 1908, a Sicilia no irá hasta 1920. De 1920 a 1923 estará en Sicilia. En el libro figura una parte muy interesante porque él llega a Italia en la etapa de que Mussolini llega al poder, y describe de una manera muy interesante cómo fueron pues esos momentos. Se ha estado diciendo continuamente que le expulsó Mussolini, y es verdad, le expulsó Mussolini porque había mucha presión por parte de la prensa británica, que hay que señalar que le consideraba como un monstruo por lo que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, de 1914 a 1919, él estuvo trabajando en 2 periódicos alemanes en Estados Unidos. Uno de ellos era The Fatherland, La Patria, y el otro era El Internacional, y allí escribió bastante. Conoció a Hans-Heinz Ebers, conoció a George Viereck, Sylvester Viereck, que era el que dirigía y que era un intelectual bastante conocido entonces, también como Ebers y como él bisexuales, y todos vinculados al espionaje alemán. Es decir, ¿allí fue donde fue espía o...? Fue espía, y entonces en gran medida se supone, sí, el FBI parece ser que tiene una ficha que se demuestra que fue espía, que estuvo trabajando como agente doble, y gran parte de la leyenda contra Aleister Crowley es muy probable que esté fabricada desde las altas instancias británicas para crearle una cobertura. Vale. Brevemente, ¿tenía mucho dinero para poder viajar tanto en aquel tiempo? ¿Estaba de acá para allá? ¿Era un tipo con...? Tenía dinero hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Entonces, al parecer, el secretario que tenía por esa época le huyó con todo su dinero y se quedó prácticamente sin nada. Además le robaron partió hasta los libros, porque los dejó en una editorial para que se los guardara, y luego no se lo querían devolver, así que lo perdió absolutamente todo. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. 900-137-137 es nuestro teléfono. Si queréis preguntar algo de este extraño personaje, seguimos adelante dándoos más datos. Radio Nacional, el sonido que nos une. Paco, ya tienes una edad, has vivido los 80. Solo en podcast en la aplicación para móviles de Radio Nacional. ¿Cuántas madres iban a los poblados? Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio, solo en podcast. Entra en la aplicación para móviles de Radio Nacional, pulsa la pestaña Solo en podcast y descubre un mundo exclusivo para ti. Las monjas del hospital. Solo en podcast, porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. En la mitad de la boda y con la corona puesta. Solo en podcast, de Radio Nacional de España. rtve.es. Salgo a la puerta del jardín y me encuentro una cosa que es que alucinando, estaba una nave enorme. Yo solo vi 3 focos alineados. Era una luz muy blanca y no alumbraban. Yo solo las veía y de repente pues subió hacia arriba y ya desapareció. Aleister Crowley es seguramente el ocultista más importante de todos los tiempos. Sin duda, ha habido otros nombres más influyentes y con obras más vastas y profundas, como por ejemplo Madame Blavatsky o Eliphas Levi. Pero Crowley fue el que consiguió dar el salto hacia la cultura popular para convertirse en un icono conocido por todo tipo de público ajeno al ocultismo desde principios de los años 60 hasta la actualidad. Años después de su muerte, se convirtió en referente de la contracultura de los años 60 y ha sido reivindicado incluso por destacadas figuras de la música pop como John Lennon, Led Zeppelin o David Bowie. Esto ha sido posible en gran parte debido a la fascinación que despertó en algunas de las bandas de música más populares de aquellos días.
Los Beatles lo incluyeron en la portada de Sgt. Pepper's. Ozzy Osbourne escribió su canción Mr. Crowley. Jimmy Page de Led Zeppelin estaba obsesionado con él. Conozcamos más detalles de su influencia en el mundo artístico. Se me había preguntaros antes que el lema de su vida sería tu propia voluntad, sería el resumen, y quizá por eso se hizo importante. Exacto, es una frase que se encuentra en el libro de la ley, y lo que quiere decir es que realices tu verdadera voluntad, no lo que te apetezca hacer en cada momento, sino que dejes absolutamente todo por realizar lo que sería tu gran obra, aquello para lo que has nacido. Vale. Y Jesús, ¿por qué se hace tan popular o tan influyente en este mundo? Bueno, como incluso de gente que no estaba metida en el ocultismo. Como decíamos antes, ¿no? Es un personaje fascinante ya de partida y además con un gran sentido también del espectáculo él mismo. Eso también se ve muy bien en el libro de Valdemar, en las Confesiones, donde él habla de sí mismo casi como si fuera una estrella del mundo del espectáculo. En algún sentido él practica la magia, por un lado con seriedad filosófica, mística y ocultista, pero también como hombre del espectáculo. Y de hecho, aunque son los años 60 los que le rescatan como una especie de profeta de la contracultura por toda su impronta en el tema de la sexualidad, la liberación sexual, las drogas, etcétera, pero él ya en los años 20 intenta ser un hombre del mundo del espectáculo. Él quiere estar en Hollywood, quiere hacer cine, producir cine, llega incluso a escribir y a participar en algunos seriales de la época. Cuando se hace una película como El mago de Rex Ingram en 1926, basada en la novela de Somerset Maugham, que tiene como villano a un personaje inspirado en Crowley, él no solo no se enfada, sino que lo aprovecha y bromea acerca de que deberían haberle pagado derechos por utilizarle como villano en una película de Hollywood, ¿no? Y todo eso realmente pues influye y es un personaje un poco pues como otros tan peculiares como Lovecraft o Tolkien, que en los años 60 la contracultura juvenil, el mundo del beatnik, el mundo de los hippies, de la música pop y rock, van a rescatar viendo en él a un profeta de la nueva era, del nuevo eón, que él mismo profetizaba en sus obras por todo este mundo, digamos, de la psicodelia, este mundo que redescubre en la obra de Crowley a un antecedente directo de su pasión por el misticismo, la búsqueda de nuevas sensaciones, la alteración de la conciencia a través del empleo de drogas psicodélicas que él no dejó de utilizar a lo largo de toda su vida, etcétera. Y al mismo tiempo, bueno, pues se convierte en un personaje de película, en un villano de cine de terror y omnipresente en ese mundo del rock and roll y de la cultura pop, en el heavy metal sobre todo, pero también en muchas otras manifestaciones. ¿Cuándo muere, Jonathan? Él muere en 1947. No muere tan en la miseria como se dice que muere, pero sí que es verdad que no muere con la riqueza con la que había nacido. Vale. No tiene muchos seguidores cuando muere, pero a partir de finales de 1950 es cuando empieza a popularizarse, como hemos dicho, y cuando empieza a ganar seguidores. Vale, déjame que escuchemos. Por ejemplo, que es el que ha escrito la última biografía de Crowley, creo recordar que lo niega categóricamente, de hecho. Vale. David Bowie, Osbourne, Led Zeppelin, Beatles incluso andaban detrás de este personaje, y hay un pasito más que queremos dar, 2:50, nos vamos a esa casa encantada que decías. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Vayamos a conocer más detalles de la vida de este personaje. Por ejemplo, su casa, una casa encantada. Vayamos a la Boleskine House, un lugar maldito. Antiguamente, en Foyers, Escocia, una iglesia ardió con toda su congregación dentro. En ese mismo lugar se construyó una casa que el mago Aleister Crowley compró en 1904. Crowley era conocido como el hombre más perverso del mundo y también como la bestia 666. Él vio en esa casa el lugar perfecto para realizar sus rituales. Esta casa está al lado de un pequeño cementerio cerca del lago Ness. Crowley realizó en la terraza de la casa un ritual para invocar a los señores de la oscuridad y obligarlos a servir al bien. En ese ritual
Incluso llegaría a contactar con su ángel guardián. Cubrió de arena la terraza para poder ver aparecer las huellas de los señores de la oscuridad, pero el ritual no salió bien. Además, Crowley tuvo que interrumpirlo para visitar a su mentor, Mathers, de la Golden Dawn. Al volver al pueblo, estaba todo cambiado. Ocurrían hechos horribles. Un hombre, tras delirar durante días, intentó matar a su mujer, y algunos vecinos sentían un terror inexplicable y no se atrevían a salir de sus casas. Además, dicen que el monstruo del lago Ness apareció con más frecuencia en esa época. La Boleskine House estaba rodeada de permanente oscuridad. La esposa del mago se volvió alcohólica. Un trabajador de la casa enloqueció y atacó al mago. Los perros de la casa también se volvieron agresivos, y uno de los guardianes de la Boleskine House decía oír una monstruosa garra arañando una de las puertas. ¿Qué ocurría en esta casa? Nos lo cuentan nuestros invitados. Frank, ¿qué ponías ahí cara? Antes no, que yo voy a dar paso a Jonathan Márquez, porque además en el libro se habla de esto y muchas de las cosas que acabo de oír son imprecisas. Son tan imprecisas como puede ser la película de Billy Wilder sobre la vida privada de Sherlock Holmes, donde realmente el monstruo del lago Ness es un submarino alemán tripulado por enanos, y la reina Victoria pues asiste a esas escenas siendo ella enana, y bueno, esto es aún más convincente que lo que acabo de oír, pero Jonathan nos va a informar. Jonathan, ¿qué pasaba en esa casa? No sé sobre el monstruo del lago Ness, pero desde luego la casa él no la compra en 1904. 1904 es el año de la revelación del Cairo. Es, no sabría decir si en 1899 o 1898, año arriba, año abajo. Vale. ¿Es cierto que anteriormente había sido una iglesia y había muerto mucha gente? Sí, o un monasterio? Exacto. Eso sí que es correcto. O sea que ya el lugar estaba un poquito marcado por cosas raras, ¿no? Sí. Él, necesitaba una casa con unas características especiales prescritas por el libro de la magia sagrada de Abramelin el Mago. Una de ellas era lo de que hubiera una terraza, el que diera a cierto punto cardinal. Entonces le costó encontrar una casa que reunía todos esos requisitos. Encontró esta, que posteriormente descubrió que suma 418, la casa Boleskine, que es el número del Eón de Horus, curiosamente. Yeah. El otro dato que no concuerda es, él no terminó, sí, efectivamente se ha mencionado que interrumpió el ritual, pero lo interrumpió antes de contactar con el Santo Ángel Guardián. Entonces él llegó a invocar a las 4 coronas del infierno, pero nunca llegó a establecer ese contacto con el Santo Ángel Guardián en ese momento. Discúlpame que te diga, invocaba esos 4 potencias del infierno para dominarlas hacia el bien. Exacto, eso sí que es correcto, para obligar a hacer la voluntad del mago, ya sea el bien, ya sea el mal. Y él lo interrumpió, pero luego lo retomó cuando estaba en China. Él iba a caballo y astralmente se iba a la casa de Boleskine para acabar el ritual. Y ahí sí que tuvo éxito. ¿Quién vivía en la casa de Boleskine? ¿Vivía con sus hijos, con su mujer, que es cuando se vuelve loca en ese momento? Es que vivió poco tiempo en la casa de Boleskine, fue mientras que realizaba el ritual de Abramelin, y luego una breve temporada en la cual conoció a su mujer, que curiosamente la conoció allí. Él invitó a unos amigos, Gerald Kelly era uno de ellos, que era un pintor famoso por la época, y trajo a su hermana se puso a contarle los problemas sentimentales que tenía, y dijo Crowley, pues entonces, porque los padres no aprobaban la relación que ella sostenía con otro hombre y querían casarla con otro, así que dice Crowley, pues nos vamos, nos casamos, y así ellos no pueden obligarte a casarte con otro, dice, y después no volvemos a vernos. Pero al final se enamoraron en el tren y no se divorciaron. Qué vida tan curiosa. ¿Es cierto que pasaban cosas raras en la casa Boleskine o ya tampoco? Bueno, hombre, alguna cosa rara sin duda pasaba, y de hecho hace muy poco ha sufrido un incendio que ha dejado devastada una de las salas de la mansión, justo ahora cuando están intentando venderla, y su futuro parece bastante poco halagüeño, ¿no? Jimmy Page también tuvo que venderla porque era imposible de mantener el coste, y a la larga se tuvo que deshacer de gran parte de la
las distintas piezas de su colección, porque no solo compró la casa de Boleskine, sino que Jimmy Page coleccionaba mucha varia memorabilia de Crowley, tenía manuscritos, un montón de cosas, y al final tuvo que vender la mayoría. Y como te digo, pues ahora mismo la casa es prácticamente imposible de ver. Yo creo que sí que debía ser estar rodeada por una oscuridad ominosa, porque yo cuando estuve por la zona, por más vueltas que di con el coche, no fui capaz de encontrarla, así que debe haber algún campo de fuerza magnético o algo así que nos mantiene a los turistas demasiado interesados en la casa, aislados de la misma. Pero bueno, bromas aparte, sí que es cierto que no conseguí dar con ella, y sí que es cierto que su futuro es bastante poco halagüeño y posiblemente acaben edificando un campo de golf o alguna cosa por el estilo, donde se erige todavía los restos de Boleskine. ¿En qué zona está de Inglaterra? En la zona del lago Ness, en los grandes lagos de Escocia, muy cerca efectivamente del lago Ness. O sea que, Fran, casi antes de hacer la primera pausa, nada del monstruo que saliera más, o no. No. El monstruo a lo mejor empezó después de esos rituales, pero parece que la tradición es más antigua. Vale. Después de la casa Boleskine, ¿a dónde fue? Un minutito que tenemos. Pues empezó a viajar. Se fue poco después a Francia porque le convocó Maces para ayudarle con el tema de la rebelión que había en Aurora Dorada, y posteriormente va a Estados Unidos, desde allí se va a México, luego se va a Japón y inicia un viaje asiático. Vale, ¿y cuándo muere y dónde muere? Muere en Inglaterra en 1947. ¿Con más dinero del que se pensaba o con menos dinero del que se pensaba? Con algo más de dinero de lo que se dice, parece ser. Sobre todo de sus seguidores americanos, que le mandaban de vez en cuando ciertas cantidades de dinero que recolectaban para eso, para que el hombre pudiera seguir manteniendo un cierto nivel de vida y tomar sus dosis de opio y de otras drogas. Opio y otras drogas lo dejaremos para después de las noticias, ¿vale? Queda muy poco tiempo para las 3, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, os dejamos con la información y regresamos. Después queremos presentaros una casa del terror que hay por ahí, por la zona sur de España. ¿Te gustaría, Fran? Y viene nuestro compañero David Cuevas a contarnos extrañas historias de avistamientos ovnis aquí en nuestro país. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que todavía tenemos muchos misterios que contaros aquí en el Espacio en Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. Salgo a la puerta del jardín y me encuentro una cosa que es que alucinando, estaba una nave enorme. Yo solo vi 3 focos alineados. Era una luz muy blanca y no alumbraban. Yo solo las veía. Y de repente, pues subió hacia arriba y ya desapareció. Regresamos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Vuelve el tiempo de los misterios. Teléfono y redes sociales abiertas, 900-137-137, Blanco Radio, por si queréis estar en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí todavía tenemos mucho para contaros. Seguimos con ese extraño personaje que hoy es el eje central de nuestra primera parte. Después vamos a llevaros a una casa del terror y David Cuevas nos va a llevar a escuchar algunos testimonios exclusivos de personas que han visto ovnis. Para seguir, vamos con la última introducción de este personaje. Busquemos más datos de Aleister Crowley y su relación con los artistas de la época, por ejemplo, con Led Zeppelin. Debido al éxito, no tardaron los rumores de que la banda había realizado un pacto con el diablo, leyenda que tomó cuerpo por la afición del guitarrista Jimmy Page con las artes ocultas. Se dijo que Page era un admirador de Aleister Crowley, un conocido ocultista y practicante de esoterismo. Lo antes dicho se reforzó más aún cuando Page compró la casa Boleskine, a orillas del lago Ness, que perteneció ¿a quién? Pues a Aleister Crowley. Page además habría prestado su casa de Londres para las filmaciones de Lucifer Rising, por su traducción algo así como el advenimiento de Lucifer, y es que Jimmy se asoció con Telmik Kenneth Anger, cineasta productor de esta película.
Jimmy no habría finalizado una banda sonora que preparaba para este film. Busquemos más datos de la influencia de Aleister Crowley en el cine. Ahí damos una información que hemos adelantado antes. Jimmy Page vende la casa, ahora está, como tú dices, desaparecida porque tú no la encontraste. Pero tuvo mucha influencia en el cine. Dejó su casa, como decía ahí esa introducción. Bueno, por supuesto, se ha citado a un personaje que es fundamental en la recepción de la obra y la figura de Crowley en los años 60 y en la actualidad, que es el cineasta Kenneth Anger, uno de los grandes del cine experimental americano y del cinema queer, del cine gay de los años 60, y que es, por confesión propia, un seguidor de la filosofía telémica, de la magic la Magic de Aleister Crowley, y que efectivamente a lo largo de los años 60 realizó una serie de películas experimentales que planteó además como cine mágico en sentido estricto, es decir, rituales mágicos que a través de la imagen, de la alteración del sonido, de las imágenes, etcétera, pretendían conseguir transformaciones mágicas en los espectadores. Y en esas películas efectivamente colaboraron gente del mundo de la cultura pop y del rock de la época, no solo Jimmy Page, sino Mick Jagger. En alguna de ellas participó incluso uno de los miembros del clan Manson, Bobby Beausoleil, que llegó a ser amante de Kenneth Anger y con el que acabó tirándose los trastos a la cabeza. Y bueno, Marianne Faithfull, la gran cantante, Anita Pallenberg, un montón de gente de toda la contracultura, gente relacionada con grupos como los Rolling Stones, etcétera, participaron de todo este renacimiento de Crowley, que en realidad fue una línea continua, porque en Estados Unidos Crowley dejó un legado muy importante en la costa oeste americana, en Hollywood, siempre tan abierta a todos los misticismos y ocultismos, y a partir de ahí se fue expandiendo por todo el continente americano y por el continente de Hollywood y de la cultura rock. Déjame que escuchemos una cosita. Has nombrado a Jimmy Page. Conoce a Crowley, le ayuda económicamente, y gracias a eso Crowley editará un tarot con Lady Harris. Te iba a preguntar, es una de las preguntas. Una de las obras más importantes, junto con las autoconfesiones, por su calidad. Bueno, pero eso también le pasa lo mismo que a las confesiones. Las confesiones se editan los 2 primeros volúmenes en el año 29, pero eso es un fracaso y ya no se editarán hasta el año 69. Y lo mismo pasa con el tarot, que sale en el 70. Kenneth Grant, que es el secretario de Crowley entonces y el responsable junto con John Simons de rescatar los materiales para las confesiones, es separado del cargo del auto por un motivo que tiene conexión con lo que vais a hablar luego, que es la creencia en los ovnis. O sea, Kenneth Grant cree en los ovnis, lo mezcla con Aleister Crowley, lo mezcla con Lovecraft, pero a Carl Hermer, que es el auténtico albacea de la Orden del Templo de Oriente, que vive en Estados Unidos, le molesta, y entonces traslada el cargo de jefe de la OTO, se lo traslada a Grady McMurtry, y a partir de entonces la logia Agape, que es muy antigua, que es de los años 40, donde estaba Jack Parsons, se convierte en el centro de todo, y de ahí va a dimanar en gran medida la influencia sobre la contracultura. Pero eso empieza en los años 40. Estaban vinculados incluso a la ciencia ficción. Llegaron a conocer a Jack Williamson, llegaron a conocer a Robert Heinlein, a Ray Bradbury. De hecho, hay una... Y a L. Ron Hubbard. Y a L. Ron Hubbard, el honesto L. Ron Hubbard, sí. Vale, ¿dónde entran los ovnis a la historia? Ahí hay una persona que preguntaba si tuvo algún contacto con algún extraterrestre, Aleister Crowley, o ya son... Bueno, esos son precisamente algunas de las ideas y de las teorías que aventura Kenneth Grant, que es el hecho de que las entidades con las que contacta Aleister Crowley no son exactamente arquetipos, digamos, junguianos, ni son dioses egipcios, es decir, son todo eso, pero son además entidades alienígenas reales. Y además también coincidirían en algunos aspectos con las entidades creadas por H.P. Lovecraft en sus mitos de Chulu, Cthulhu o como queramos decirlo. Y a partir de ahí también hay toda una suerte de contracultura ufológica que se nutre de la mitología y de la figura de Aleister Crowley y le considera también conectado con todas esas ideas. Vale, ha nombrado que había un tarot. ¿Hizo un tarot, Jonathan? Efectivamente hizo un tarot. Él empezó a trabajar en él en torno a 1940 con Frida Harris y
le llevó muchísimos años. En los últimos años de su vida prácticamente solo publicó un libro de poesía, publicó Magia sin lágrimas, el cual acabamos de sacar la semana pasada con la editorial Aurora Dorada, y este libro, el libro de Thoth, que recoge un nuevo tarot reinterpretado a la luz del nuevo eón de Horus. Vale. Desde tu punto de vista, Fran ya ha dicho el suyo, ¿por qué tuvo tanta influencia en la contracultura, en la música, en el cine, etcétera, etcétera? ¿Y por qué hoy seguimos hablando de él? ¿Y por qué estáis tan fascinados vosotros y otra muchísima gente en el mundo con este personaje? Yo personalmente por motivos muy distintos, que es sobre todo por su estilo literario, porque me parece un escritor de primera. ¿El por qué pudo influir tanto en la contracultura? Pues me resulta curioso que no lo hayan mencionado ellos, por el tema de las drogas. También creo que contribuyó a través de Timothy Leary y demás experimentadores con drogas, tuvieron una gran influencia. De hecho, Timothy Leary dice que es el continuador de Crowley. Ten en cuenta que figuras que ahora mismo también son tan populares como Alejandro Jodorowsky o Paulo Coelho han sido grandes fans de Crowley en momentos de su vida y de su carrera. Dices, ¿sí? Han sido seguidores de ramificaciones de la auto en Brasil, en el caso de Paulo Coelho, y conocedores de todo ese universo, directores de cine no tan oscuros como Kenneth Anger, sino muchos otros, como actores como Dennis Hopper, como Peter Fonda, etcétera, fueron en un momento u otro de sus vidas, generalmente en torno a esos años 60, 70 de la contracultura, gente que siguió la filosofía telémica y que manifestó un interés más que casual en la figura de Crowley, y todo eso sigue presente actualmente. Marilyn Manson, todo tipo de bandas de metal, pero también intelectuales y gente de vanguardia como la banda británica Psychic TV, etcétera, son fans de Aleister Crowley, pero no simplemente fans en ese sentido, digamos, un poco banal y gratuito, sino realmente seguidores de sus ideas y de la filosofía telémica aplicadas al mundo de la cultura pop y del rock and roll. Casi terminando, Fran, ¿qué queda de esa cultura telémica? ¿Queda algo? Bueno, queda bastante, porque la Orden del Templo de Oriente pues sigue existiendo, tiene miembros. ¿Dónde? ¿En qué parte? Bueno, ahora mismo no, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es prohibida en numerosos países europeos, entonces solo queda en Inglaterra muy poquito, Suiza, con Crowley obviamente, pero donde permanece es en Estados Unidos, en California, y ahí es donde está el núcleo del cual yo estoy convencido que irradia gran parte de la contracultura, porque allí había numerosos artistas que pasaron tanto por esa asociación de la ciencia ficción, que era la Mañana Society, como por la Otto. Y con el tema de Hubbard y de Jack Parsons. La mujer de Jack Parsons, Marjorie Cameron, era una pintora, bruja, seguidora de Crowley, pero al mismo tiempo actriz, que trabajó con... Ella sí que llegó a trabajar directamente con directores de cine como Curtis Harrington, etcétera, etcétera. Y es cierto lo que dice Frank, es el meollo de la contracultura californiana. Está muy implicada toda la filosofía y la figura de Crowley. Y hay que decir también, si puedo... Sí, por favor. Que actualmente hay muchas más sociedades telémicas de las que había en la época. Se empezó con solo Astrum Argentum y Ordo Templi Orientis, pero también tenemos a los caballeros telémicos, tenemos la ramificación de OTO de Kenneth Grant, la Orden Tifoniana, tenemos la Soto, que es la división de Ordo Templi Orientis de Marcelo Mota en Brasil, y seguro que hay muchas más que no conozco. Qué curioso la influencia que puede tener un personaje mucho después de su muerte. Es una tontería lo que digo, pero un personaje como este, ¿verdad? Sí, no sabemos lo que haría si resucitara y viera lo que... Pedir derechos de autor, estoy convencido de ello. Eso seguro que lo haría. Una frase, ¿cómo definirías a Aleister Crowley para marcharnos? La gran bestia... Pues yo le definiría como un ocultista experimental, y obviamente le definiría como la gran bestia, como él quiso llamarse, Tom Megatherion, pero un ocultista experimental porque elaboró y reelaboró numerosos rituales. La mayor parte de su obra son rituales, o sea, al principio empezó escribiendo poesía, escribió teatro, y escribió novelas, escribió relatos, y ensayos incluso, pero fundamentalmente lo que se dedicó al final de su vida es escribir numerosos rituales en los cuales reelaboraba continuamente temáticas mágicas de tanto de la Golden Dawn como de la Otto.
Curioso. Era un cabalista. Jonathan, ¿tú cómo lo definirías? Iluminista científico, porque es como él denominaba ese movimiento de... ¿Iluminista científico? Sí, es decir, el siguiendo el lema de la Astrum Argentum, el propósito de la religión, el método de la ciencia. Eso es lo que él hacía. Jesús. Un hombre del espectáculo, un hombre del mundo del espectáculo, el supermago del siglo XX y XXI, alguien que combinó la magia ocultista con sus dosis de ritual, de filosofía, de mística, pero los combinó con las técnicas de la estrella de rock Avant la lettre, de una estrella de Hollywood, y precisamente por eso fue un profeta adelantado a su tiempo, pero se ha convertido de alguna manera en la figura, por definición per se, de lo que es la figura del mago en el siglo XXI. ¿Cómo hacen los traductores en lo oculto de tu estudio? Pues yo publico de vez en cuando en Ángulo Muerto, con Frank Rubio, así que si quieren contactarme pueden contactarme a través de él. Perfecto. Jesús, forma de contacto contigo. Forma de contacto conmigo, aparte de a través de la bola de cristal, pues a través de la editorial Valdemar. ¿Bola de cristal de verdad o es? Era un poco broma. Vale, poco broma. Vale. A través sobre todo de la editorial Valdemar, la que ha publicado estas confesiones de Aleister Crowley y con la que yo colaboro habitualmente como asesor y autor, y también a través pues, de la revista Fotogramas, en la que también colaboro como crítico de cine todos los meses. Espero que hayáis disfrutado estando con nosotros. Por supuesto, como siempre. Gracias a los tres. Gracias. 13:21. Continuamos, 12:21 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Yo acá de Tucumán, norte de Argentina, esperando Espacio en Blanco siempre, y un abrazo enorme. El mejor programa de misterio, cada día mejor. Un enorme abrazo al querido Miguel. Siempre estoy atento a sus programas. Los últimos fueron fabulosos. Y bueno, todo mi cariño para vos, para ustedes, para el equipo, el mejor equipo de misterio, de programa de misterio del mundo. No en vano, yo hace más de 15 años que los sigo. Desde Tucumán, Argentina, norte de Argentina, un cariño enorme, Juan José Gómez. Un abrazo fuerte. Tenemos. Su protagonista es José Manuel Serrano Cueto, que ya está en nuestro programa. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Miguel. Director de cine, escritor, titulado en dirección de escena por la Escuela Superior de Arte Dramático en Málaga. Has escrito libros hablando de un montón de cosas que tienen que ver con todo esto. Y ahora te metes a hacer La Casa del Terror en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Pues porque es mi tierra y porque llevo ya 22 años fuera de ella y cada vez me tira más y tengo muchas ganas de poner primero un pie y terminar poniendo los dos, ¿no? Qué bien. ¿Y te ha dado por crear una Casa del Terror? Cuéntame qué es esto. Pues mira, esto surge de una trilogía de libros que publiqué en Cádiz, que se llama Cádiz Oculto, que alguna vez en tu programa hemos hablado de alguno de ellos. Ajá. Y que recogen los misterios, las leyendas de Cádiz, capital y provincia. La verdad que ha sido una trilogía muy, muy exitosa. Yo diría que para ser un libro local y provincial, el éxito ha sido abrumador. Los 3 libros llevan más de 15.000 ejemplares vendidos, ¿no? Y basándome en estas historias, pues he creado esta Casa del Terror y lo fantástico Cádiz Oculto, ¿no? Con piezas diversas, libros antiguos, etcétera. ¿Es una exposición permanente, una casa? Sí, nunca mejor dicho, porque la ambientación va a ser un salón de una casa antigua, tipo de casa abandonada y casa encantada, y con muebles antiguos, una iluminación pues apropiada, y en esos muebles antiguos, en esas vitrinas, es donde van a estar expuestas las piezas, ¿no? ¿Y por qué Casa del Terror? ¿Estás aprovechando tu experiencia en cine para meter ahí decorados fantasmagóricos o...? Pues algo de eso hay, ¿no? Porque además alguna de las piezas me la ha hecho gente que se dedica, ¿no? Aunque tiene mucha relación con el cine. Y bueno, pues sí, voy a poner un poquito de todo lo que has dicho antes, ¿no? De mi formación de director de escena, de mi trayectoria como cineasta y de mi pasión por este mundo del misterio, ¿no? Veo que aquí dice que hay figuras, bustos, cuadros, grabados, libros antiguos, documentos. ¿Estás recreándolo o algunos son originales?
Hay alguna cosa original, pero hay mucha recreación, porque bueno, tenemos bustos de fantasmas, lógicamente son figuras que nos han hecho expreso, ¿no? para el museo. Tenemos una réplica muy buena de la momia niña de San Lorenzo, de la iglesia de San Lorenzo de Cádiz, una niña momia que se encontró en una grieta en la cúpula, y me han hecho una recreación, una réplica de esta niña momia. Pero luego sí tenemos libros de Benito Feijóo y algunos grabados y alguna cosa que sí son bastante antiguos, que no son recreaciones, ¿no? ¿Fantasmas, alienígenas, brujas hay? Brujería, hay un apartado importante con muchos elementos relacionados con la brujería en Cádiz, ¿no? Hay como 4 apartados, están más o menos divididos como yo divido los libros, la parte de fantasmas, la parte de alienígenas, la brujería, el bestiario, los monstruos gaditanos, y luego va a haber pues una parte un poco más del cajón desastre, en la que hay otras piezas que no entrarían en estos 4 apartados. ¿Da miedo la casa? ¿Va a dar miedo la casa? Bueno, sabes que el miedo es libre, ¿no? Y hay a quien le da miedo unas cosas y otras, pero vamos, no, mi idea es alejarlo, no es un pasaje del terror, es una exposición, ¿no? Que sí puede dar miedo, porque el ambiente que vamos a crear es un ambiente cercano a, pues eso, a lo que decías, ¿no? Las películas de terror, con un sonido que van a crearme expreso, ¿no? Para la sala, pero en realidad es una exposición, no es un pasaje del terror, y a mí me gusta dejar esto muy claro, porque no se van a encontrar a gente dando sustos, o no va a haber sustos por el camino, ¿no? Sino que es un centro de interpretación de los misterios y leyendas de la ciudad y de la provincia. ¿Cuándo se va a inaugurar? Pues queremos inaugurarlo y cruzamos los dedos para que sea así, que yo creo que sí, porque va bien la cosa, a finales de junio, concretamente el 26 de junio. 26 de junio, vale. ¿Se puede decir la dirección o todavía no se puede concretar? Sí, claro, es la calle Beato Diego de Cádiz, número 7, abajo derecha. Es una calle muy céntrica en el casco histórico. Además, está justo enfrente de un edificio emblemático, que es la Casa del Pirata, que tiene también mucha leyenda, y está muy bien situado, la verdad. Beato Diego de Cádiz, ¿has dicho? Sí, Beato Diego de Cádiz, que también tiene su historia. Beato Diego de Cádiz con sus milagros, ¿no? Lo de los que hablo también en la parte de milagrería de los libros, pero que no voy a tener en la Casa del Terror. La parte de milagros de las que hablo en los libros no va a tener su correspondencia en la Casa del Terror. Más o menos en un mes, ahí se va a inaugurar esa Casa de Terror y lo fantástico en Cádiz. A ver si este verano tengo oportunidad de ir por ahí por el sur, que creo que sí, y me encantará ir a ver este sitio, la Casa del Terror, ¿vale? Bueno, pues yo te estaré esperando con los brazos abiertos, porque además el primer empujón de verano lo voy a hacer yo. Voy a ser yo el que esté todo el verano allí en la Casa del Terror, y a partir de septiembre, si todo va bien, meteré a una persona, ¿no? Pero todo el verano, yo me bajo ahora en junio y estoy hasta septiembre allí. Qué bien. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web o algo más para tener más información? Sí, tenemos una, pasa que la página web no está ahora mismo operativa, pero bueno, tenemos un Facebook que sí está operativo, un Twitter y un Instagram que es Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, o sea, se llama exactamente igual. Y la web será igual, Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, pero están haciéndola y ahora mismo no está todavía operativa. Vale, pues esperaremos un poquito. 26 de junio se inaugura. José Manuel, mucha suerte, mucho terror, mucha fantasía, y que sea un éxito esa idea. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo grande. Fuerte para ti, hasta prontito. Radio Nacional, el sonido que nos une. En 200 metros. La vida se mueve a golpe de clic. Escucha, mira, lee. Vive lo que pasa en la aplicación RTVE Noticias. A la crónica internacional en esta sintonía de Radio 5. Emisión en directo de Radio 5 y el canal 24 horas. En 24 horas. Información de rtve.es. Y además, programas informativos de Radio Nacional y Televisión Española. RTVE Noticias. Para entender la vida. rtve.es. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en
@eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. Puedes decir a esa gente que hace esa investigación que yo te escucho desde Nueva York y espero específicamente que empieces para escucharte en línea. Dale pues, éxitos. Todos los que a través de la radio online estáis conectados con el Espacio en Blanco en multitud de países, un abrazo fuerte desde España para Nueva York y todos los que estáis por ahí. Don David Cuevas, está usted ahí muy... Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? He entrado como un cañón aquí. Pues muy bien, muy contento. Ya sabes que cuando me dejas hablar de ovnis, yo estoy, como diría un sabio, encantado y feliz como una perdiz. Y estás ahí con una camiseta que has tenido que tiene que ver con los ovnis también, ¿nos vas? Me has delatado. Bueno, es mi pequeño homenaje al Día de Orgullo Friki, pero los ovnis no tienen nada de friki, o si no que se lo digan al Pentágono. ¿Qué pasa con el Pentágono? Nos da un poquito la noticia por ahí, ¿no? Sí, bueno, lo que han afirmado es algo que es obvio, y es que han investigado y siguen investigando lo que tiene que ver con, claro, más que ovnis, fenómenos aéreos inexplicados. Claro, es que... que es otra manera de llamarlos, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hay trampa. Todo lo que sea un fenómeno aéreo inexplicado para una potencia mundial que quiere proteger su espacio aéreo, tiene que ser investigado. Quiero decir, es obvio. Un ovni no deja de ser un objeto volante no identificado. Y cuando eso entra o invade un espacio aéreo que se está pagando con los impuestos de todos los ciudadanos y que hay una serie de personas que están pues protegiendo la seguridad de todos los ciudadanos, tienen obviamente que investigar lo que ha invadido un espacio aéreo y obviamente pues hacer un seguimiento para presuntamente, y esto lo subrayo y lo ponemos en negrilla y con resaltado, informar a la ciudadanía, pero eso vamos a dejarlo en un, como decíamos, corramos un estúpido velo. Ya, no informan, y aunque se van sacando informaciones de esas secretas, datos secretos, desclasificando, parece que siguen admitiendo que están investigando el tema de los ovnis, de los UFO, concretamente, no solamente de esos fenómenos aéreos, ¿verdad? Sí, lógicamente todo lo que tenga que ver con ovnis entra dentro de esa catalogación de fenómenos aéreos desconocidos o fenómenos aéreos inexplicados, con lo cual, oye, pues los ovnis están ahí y han de tenerse en cuenta, independientemente de la presunta procedencia de los mismos. Por cierto, Miguel, ¿cuándo viene el contacto? Que estoy esperando todavía. Algunos dicen que está cercano. ¿Y tú qué dices? Yo siento que está cercano también. Retomo palabras de algunos especialistas, que estamos más cerca de la verdad con todas estas informaciones que nos están dando. Preparaos, que trae unos cuantos testimonios de ovnis. Y seguramente vamos a estar para verlos, David, cuando lleguen. A ver si te tomo la palabra. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, ya sabes que yo quiero contar muchas cosas, pero normalmente doy paso a los que realmente importan en lo que respecta a los asuntos interesantes relacionados con ovnis, y es que son los testigos directos de estos sucesos. Ya sabes que mi asunto favorito, no solamente en lo que respecta a ovnis, sino a cualquier anomalía, es poder ir a entrevistar a esas personas que han vivido esos sucesos. Así que atentos, porque luego daremos correo electrónico para que nos informen y podamos estar pues permanentemente contando o haciendo de altavoz de esas experiencias aquí en Espacio en Blanco. Bueno, pues esto es muy curioso y a mí me encanta, porque esto tuvo lugar muy cerquita de donde yo vivo, y además es muy reciente. Tuve ocasión de toparme con María Jesús Llano, vamos a llamarla Chus, por abreviar, y me comentaba que en enero del pasado año 2018 se encontraban con algo sin aparente explicación. Si te parece, vamos a escuchar la voz de Chus, que nos lo narraba de la siguiente forma. Era el 25 de enero del 2018, del año pasado. Y era la hora, acabamos de cenar, eran de 10:30 a 11 debían de ser, exactamente no te puedo decir, pero más o menos esa hora. Acabamos de cenar, salgo a la puerta del jardín, está la cocina al lado, bueno, voy a la cocina, salgo a la puerta del jardín y me encuentro pues enfrente justo del tejado del chalet de enfrente, pues una cosa que es que alucinando, está una nave enorme, pero enorme, como si estuviéramos viendo una película, ocupando toda esa nave, ocupando toda la pantalla de un cine. Alucinante. La perspectiva desde la que lo vi, pues se veía que tenía unas luces. Yo vi como unas luces azules y rojas también, las azules y rojas.
así en un lado, pero yo no alcanzaba a ver el otro lado. Yo vi la parte que yo vi de la nave, porque estaba claro que era una nave, eso no había, vamos, ningún tipo de duda. Ahí estaban los primeros datos que daban de esa visión el año pasado. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, es realmente curioso porque esto tuvo lugar en un pequeño pueblo que pertenece a la provincia de Guadalajara, muy cerquita de Madrid, muy cerquita de México, como es Villanueva de la Torre. Y bueno, pues lo interesante es que no solamente lo ve ella, es que también lo ve su marido. Y yo tuve ocasión de entrevistar tanto a Chus como a su marido para que nos contaran ambos su perspectiva de lo que había sucedido. Al preguntar a su marido, Alfredo Palomo, sobre el tema, esto es lo que nos cuenta. Yo me ha visto Chus y dice, ven, mira. Salí a la puerta y entonces vi arriba hacia... Yo calculo que habrían entre unos 300 y 500 metros de altura. Porque da la casualidad que aquella noche había aviso de posibles nevadas. Entonces las nubes estaban bajísimas. Estaba todo el cielo cubierto de nubes. Y yo vi aquello ahí arriba. Yo calculo que tendría entre 30 y 50 metros de anchura la cosa que vi. A ver, cuidado, yo solo vi 3 focos alineados, muy bien alineados. 3 focos. Muy redonditos, con una nitidez del copón. Era una luz muy blanca y en la periferia, así, hacia el exterior, estaba como azulita. O sea, no alumbraban, yo solo las veía y no deslumbraban. Focos azulitos que no deslumbraban, qué bonito, focos azulitos. Sí, y además, aquello, sea lo que sea, según lo que nos cuentan los testigos, tenía unas dimensiones bastante importantes. Y me gusta mucho que pasen estas cosas, porque hay compañeros, que respeto, lógicamente, ¿no?, pero que opinan que ya no hay ovnis, que ya no se ven ovnis, que ya no hay personas que digan que están viendo cosas extrañas en los cielos o que no hay encuentros cercanos. Bueno, pues aquí tenemos uno, y que de hecho yo me encontré de manera muy, muy cercana, precisamente porque, insisto, que yo vivo muy cerca de donde se produjo este suceso, ¿no? Cuando le preguntó precisamente, bueno, pues a nuestro protagonista, a Alfredo, más detalles sobre este asunto, bueno, pues fíjate lo que nos cuenta. El perro también se quiere manifestar, está ahí detrás. El perro quería hablar también y, bueno, aquí en Espacio Blanco abrimos los micrófonos a todos aquellos que quieran decir algo al respecto. Entonces, eso se quedó, estaba parado, no hacía ruido, no hacía nada. Y de repente se perdió en el techo de esta casa que ahora os enseñaré, y fue como si bajase. Y entonces yo me quedé pensando, digo, pues vas a volver a subir. Yo estaba seguro que iba a volver a subir. El hecho es que volvió a subir, pero ya es como si estuviera lejísimo, porque los 3 focos habían disminuido de tamaño terriblemente. Y dije, pues como ha subido, y entonces de repente pues subió hacia arriba y ya desapareció. ¿Y qué creían que era aquello, David? Es una buena pregunta. Desapareció dirección a Alcalá de Henares, recuerdo que me comentaban, y esta pregunta que yo me encanta hacer, oye, ¿qué creéis que era aquello? Y bueno, pues tanto Chus como él, como Alfredo, nos lo cuentan. Mira, no era un dron, no era un helicóptero, no era un avión militar, porque yo no conozco ningún aparato que se quede de forma estática y con las dimensiones que eso debía tener. Te digo de que debía tener porque yo solamente vi los focos. Pero los focos tienen que tener algún soporte. Es decir, no. Y vamos, no era ningún efecto atmosférico, ningún fenómeno raro de estos de... Es que es imposible. Si es que era enorme, ya ahora os vamos a enseñar el sitio exactamente, y es que se veía perfectamente desde esa puerta, pero perfectamente, y enorme. ¿Qué podía ser? Es que no se atreve a decirlo, yo lo digo claramente. No sé, pues una nave que no era... que yo creo que no utiliza tecnología de la Tierra. De aquí no, desde luego. Creo que no, porque además no tiene sentido una nave con esa tecnología fabricada en la Tierra venir a un miserable pueblo. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con David Cuevas en esta parte del programa, una nave desconocida que iba a ese pueblo, bendito pueblo.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya sabéis, aquellos que nos escuchen, si tenéis casos parecidos, nos lo contáis. Luego explicamos cómo. Hay más, ¿no? Más testimonios. Hay más. Mira, hay un caso, me parece muy interesante. Tengo que decir que no he conseguido ponerme en contacto telefónico, yo siempre lo hago, ¿no? O al menos lo intento, con la persona. Esta persona, según me contaba, él compró mi libro, Dossier de lo Insólito, lo leyó y al final yo ponía correo electrónico para que me pudieran enviar casos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que me cuenta es lo siguiente. Jueves 10 de enero a las 8:30 aproximadamente, pasado jueves 10 de enero, ¿no? Esto pasó hace muy poquito, hace 4 meses. Se desplazaba por la A33 con su coche, y ahora paso a leer su relato literal. Desde Jumilla a Molina de Segura, ciudad de residencia de mi pareja. La velocidad a la que circulaba era de unos 105 kilómetros, ya que gusta conducir a baja velocidad. El caso es que, de repente, un vehículo pasa a gran velocidad y pasa por el carril izquierdo, y dice, y a los pocos segundos y en la oscuridad de la noche vi aparecer de la nada y de repente a mi izquierda, a unos 300 metros de altura y una distancia de 300 metros aproximadamente, un fogonazo de luz muy potente con forma de cilindro, de 2 metros de diámetro por 4 de longitud. Las medidas son aproximadas. Por otro lado, hice de comentar que esta luz parecía de fuego, aunque no lo aseguro, y tenía forma de calamar. Como te iba contando, pude ver como el vehículo que me acababa de adelantar frenó por la tercera luz trasera, y además el camión que también iba adelantando ese coche justo delante de mí hizo lo mismo, con lo cual aquí hay varios vehículos que son testigos. Forma de calamar, como sí. Esa película en la que llegaban. Sí, la llegada. Me da la sensación que no fui el único que vio aquello y que los que lo hicimos quedamos bastante sorprendidos por el sinsentido de lo que estábamos viendo. Y ya para terminar, me cuenta, comentarte que este avistamiento duró cerca de 3 segundos y que aquel calamar, entre comillas, descendía a una velocidad enorme y a unos metros antes de chocar con el suelo se desvaneció de la misma forma que apareció. Así que reducí la velocidad y estuve mirando por si veía fuego o alguna luz por la zona del avistamiento, pero no vi nada de nada. Lástima que todavía no había comprado una buena cámara de grabación para poder tomar pues testigo de esto, ¿no? Bueno, pues aquí está el caso. Intentaré ponerme en contacto telefónico con él para que nos cuente más, pero bueno, si alguien, esto es importante, de esa zona ha visto algo parecido en esas fechas, repetimos que fue pasado enero del presente 2019, más concretamente, tengo por aquí la fecha, la decimos, tuvo lugar el jueves 10 de enero a las 8:30 de la tarde, que se ponga en contacto con nosotros porque, bueno, pues quizá podamos estar ante algo cuando menos curioso. Ya hasta con forma de calamares nos visitan. Más testimonios antes de que venga nuestra compañera Rosa Rodríguez, que nos va a contar algunas historias también curiosas hoy. OVNIs y para muchos sus presuntos tripulantes humanoides. Hay quien sigue diciendo que ya no hay casos de humanoides. Aquí hemos traído varios recientes de los últimos años a Espacio en Blanco y aquí tenemos otro sucedido en 2012. Me lo contaba hace poquito en Talavera de la Reina Fernando Herradura y lo hacía de la siguiente forma. La fecha es el 24 del 10 de 2012 a las 18:47 de la tarde, porque se queda grabado en la fotografía. Uh-huh. Y yo iba con el coche de Alburquerque a Valencia de Alcántara. Estaba la tarde de tormenta, había bastantes nubes, algunos claros, y algunas nubes brillaban de una manera un poco peculiar. Hice varias fotos con una BlackBerry de aquellas nubes. Entonces, yo al cabo de un rato se me estaba empezando a hacer muy largo el camino, pero muy largo, y no se veían ni los pájaros ni animales en una carretera muy transitada. Uh-huh. Empecé a pensar, digo, que no hay ni coches en la carretera, no había ningún coche en la carretera, no me crucé con nadie en la carretera, y en un cambio de rasante a la altura del matadero municipal, a unos 3 kilómetros antes de Valencia de Alcántara, uh-huh, en la carretera había algo que brillaba muchísimo. Era como la forma de una persona, pero del tamaño pues de 1 metro, 1,5 metros, y estaba en el medio de la carretera. Uh-huh. Y yo instintivamente cogí y esquivé al ser que había en la carretera. Qué casos tan extraños. Muy extraños. Y la cosa se pone aún más interesante, porque aquel ser, según siempre el testigo, según Fernando, venía acompañado en los cielos de una extraña nube negra. Lo fotografía y cuando llega al hotel empieza a ver esas fotos. Fernando nos lo cuenta. Pero en el cielo había una nube negra muy rara, muy rara, muy rara. Uh-huh. Y lo cual tomé una foto desde el coche porque iba despacio, iría a unos 60 por hora. Y la hice con un BlackBerry que tenía poca definición, pero la nube aquella era muy extraña.
no me fijé bien en lo que había al lado de la carretera porque me llamaba la atención mucho la nube. Fui, hice mi visita y volví al hotel. Y al volver tampoco me crucé con nadie en la carretera. Y un silencio grandísimo, no se oía ni nada más que las rodadas del coche, ni las gotas de lluvia que caían se oía. Entonces, cuando llegué al hotel, empecé a ver las fotos que había hecho, y en las fotos me sale un ser bajito, con una especie de cara como yo defino como cara de cocodrilo, y en la nube se ve perfectamente que no es una nube normal, que eso es una nave o algo. Entonces, pues no lo dejé ahí, pero desde entonces no dejo de pensar en aquello. He contactado con gente que en Valencia Alcántara le ha sucedido casos parecidos en ese tramo de carretera, que no es, el caso mío no es el único, pero hay más gente que le ha pasado. Entonces quiero ver si alguien me aclara un poquito. Vale. Pero vamos, yo sigo con mi vida normal y aquello no me ha afectado psicológicamente nada. No me extraña que muchas de las personas que critican estos temas nos llamen frikis cuando contamos este tipo de historias, ¿no? Un ser pequeñito, ¿ya veis? Sí, bueno, lo interesante es que no lo contamos nosotros, lo cuentan las personas que lo han visto. Protagonistas. ¿No? Ajá. Bueno, hacemos un alto. Esto es un programa en directo, son ahora mismo las 3:47 y Espacio en Blanco es interactivo. Antes, Fernando nos comentaba que había fotografiado eso. Vamos a mostrar a todos los oyentes de Espacio en Blanco que entren en redes ahora mismo, que entren en Twitter, que entren en Facebook, lo que vio Fernando. Él nos ha cedido la fotografía y se ve concretamente esa especie de nube extraña para ver si alguno de los oyentes nos da algún dato. Por ejemplo, oye, pues a mí eso me recuerda a tal, yo he visto algo parecido, pues esto puede ser un fraude. Oye, pues vamos a compartirlo con ellos y que nos ayuden un poco a intentar esclarecer qué fue aquello. Así que pueden entrar ahora mismo en las redes para comprobarlo. Vale, vamos a ver más, casi terminando, si ha habido más casos de todo esto. Vale, ¿cómo era aquel ser? ¿Cuál era su fisionomía? Lo escuchamos. Aquello era, yo no sé si en la foto no sale como yo lo vi. En la foto sale con una cabeza muy grande, no se define muy bien porque la BlackBerry tiene nada más que 4 megapíxeles de definición, y era la hora justo, el día el fin de semana que cambia el horario, entonces era casi anocheciendo. Pero allí era bajito, estaba en medio de la carretera. Y no estaba, una cosa que me llamó mucho atención es que no estaba perpendicular a la carretera, no estaba recto, estaba inclinado. Y en ese momento pensé, ¿se va a caer? O sea, me vino esa tontería a la cabeza, o sea que no... Pero yo le tuve que esquivar porque no lo tragaba. Pero no reaccioné mal ni nada, no me estaba siendo muy consciente de lo que estaba viendo. Sin comentarios. ¿Ha habido más casos? Casi terminando. Ha habido más casos y bueno, pues... Ojo al final de esto porque aquí hay un asunto, un dato muy interesante que no vamos a poder comentar en gran amplitud por falta de tiempo, pero ahí queda. Ha habido más casos y así nos lo contaba el protagonista, puesto que los testigos se lo han narrado directamente a él. Hay un señor que se llama Antonio Triguero, y a este señor, pero este le pasó en el 90, en el 89, 90, en esa carretera, venían de jugar de fútbol sala, pero vamos... Y les persiguió un ovni desde San Vicente de Alcántara a Valencia Alcántara. Les estuvo persiguiendo al coche. Eso está documentado por gente y lo ha grabado varias veces y han ido a verle y es una persona con la que tengo un contacto especial con él. Porque él me lo cuenta como si hubiera pasado ayer. ¿Y tiene algún caso más? Que recuerde así. No, recuerdo que hay un viajante de paquetería que me dice que conoce a alguien que yendo un día de Valencia Alcántara a Portugal... Él tiene la sensación de que atropelló a alguien, se bajó del coche y allí no había nadie por ninguna parte. Y jura y perjura que atropellaría a alguien. ¿Y qué crees que pudo ser aquello? Pues aquello, la sensación que tengo, o hubo un momento que salté a otro espacio-tiempo o dimensión, porque aquello yo lo veía como una película, o sea, como se ven las películas que nos ponen en televisión o en el cine, exactamente igual. Aquello era real, porque yo lo viví real, o sea, aquello era una cosa real. El tema está en que no tiene ninguna explicación, pero en esa zona hay documentados cientos de casos, y eso está muy cerca, porque está a unos 40, 50 kilómetros de la base de Talavera la Real. Qué cosas más raras nos contáis. Talavera de la Real. La base de Talavera. ¿Recuerdas el caso de esos militares que disparan al aquel ser verde, grande, con las consecuencias que tuvo? Talavera de la Real, lo contamos aquí en Espacio en Blanco. Pues esto sucedió mirado aproximadamente unos 60-70 kilómetros de la base de Talavera de la Real. ¿Hay alguna relación? ¿Quién sabe?
un poquito lejos quizá, pero a lo mejor la hay. Un dato muy curioso, Miguel Pedrero, gran amigo de este programa, lo define como marcas de veracidad en ufología. Ir por una carretera y tener la sensación de que no te cruzas con nadie, ni a la ida ni a la vuelta, en trayectos largos. Y entonces, solo entonces, pasa algo. Una especie de ser de 1 metro estuvo a punto de atropellar, tuvo que esquivarlo, una nube negra extraña que todos los oyentes de Espacio en Blanco pueden ver ahora mismo en las redes, en Facebook y en Twitter. No lo sabemos. ¿Qué puede ser? ¿Qué hay detrás del tema? Miguel, no sé si tú lo sabes, pero yo no tengo ni repajolera. Seguiremos investigando. ¿Forma de contacto contigo si te quieren contar alguna experiencia más? Me interesa mucho y además casos de humanoides, de encuentros cercanos con entidades, estamos recogiendo casos en esa línea, ¿no? David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Cuidado ahora cuando vayas a casa por esas carreteras, ¿vale? Lo mismo digo. Gracias. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Tranquilo, quizá porque todo el mundo estaba ahí pendiente de Aleister Crowley y sus aventuras. Hoy la verdad es que teníamos a los oyentes activos en las redes, pero en el teléfono estaban silenciosos. Y en la segunda hora se han animado muchos. Vale, vamos a lanzar una nueva sección, ¿no? Vamos a lanzarla ya esta noche, se llama ¿Hay alguien ahí? Y los protagonistas van a ser las historias de nuestros oyentes narradas por ellos mismos. Vale. ¿Escuchamos la primera? Venga, vamos ahí. Escuchamos la primera. ¿Hay alguien ahí? Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó en Suiza cuando tenías 17 años? Pues, a ver, fue en el mes de septiembre, en el 77. Yo vivía con mis padres, vivíamos en una casa alquilada. Yo tengo 2 hermanos más pequeños y un dormitorio era para mis padres y otro para mis hermanos, y yo dormía en el salón, en un sofá-cama. Entonces, una noche que estaba intentando dormir, no me podía dormir, estaba con los ojos cerrados y de repente noté, aun con los ojos cerrados, que se iluminaba el salón. Tenía en el salón una terraza enfrente de mí y una ventana a mi izquierda. Entonces, cuando yo noté, aun con los ojos cerrados, que había luz, yo abrí los ojos y vi todo el salón iluminado de rojo. Entonces me asusté muchísimo, me entré en pánico y al mirar a mi izquierda vi en la ventana una esfera roja, una esfera muy bonita, era muy bonita, pero en ese momento pues me asustó bastante. Y tenía luz propia, pero luego más tarde me he dado cuenta que no emitía luz directamente, o sea, el salón estaba enrojecido, pero no salía luz de la propia esfera. Era una esfera roja que abarcaba toda la ventana. Exactamente. Pero sí. no era la esfera la que iluminaba la habitación. Yo creo que no, o sea, por lo menos no había un foco que enfocara la habitación, sino en la propia esfera tenía luz y la habitación estaba completamente enrojecida. Entonces, bueno, pues yo me quedé en pánico, no me podía mover. Yo creo que fue por el pánico. Es una cosa que siempre me he preguntado, si fue la propia esfera o algo que me impedía moverme, pero yo creo pensar que fue el propio miedo que tenía. Cuando ya, no sé el tiempo que pasó, no lo recuerdo. Cuando ya pude reaccionar, salí corriendo a buscar a mis padres. Mi padre no reaccionó, pero sí mi madre vino corriendo. Y cuando ya volví al salón, ya aquello no estaba. Y la verdad es que luego el tiempo pasó y me daba pánico volver a dormirme, de volver a ver aquello. Pero sí es verdad que
que pienso que aquello fue algo bueno porque no me hizo daño, no, y luego cambió mi vida para bien porque empatizo mucho con las personas, no lo sé, yo creo que fue una experiencia bonita, ahora visto con los años, claro, en el momento fue muy traumático. Nunca más se volvió a repetir esta experiencia. Nunca más, no. No hubo ninguna comunicación por parte de esta esfera. No, y además es una cosa que siempre me he preguntado, ¿no? Lo primero, yo la vi sola, porque al día siguiente yo pregunté a todo el mundo si había visto aquello, porque ocupaba toda la ventana, o sea, era grande. Entonces yo preguntaba a las personas al día siguiente si alguien había visto algo, nadie vio nada. Entonces yo creo que aquello fue para mí. Y si fue para mí, mi segunda pregunta, ¿qué es lo que querían de mí? Porque yo soy una persona muy normal, una persona casada, con 2 hijos ya mayores, he tenido una vida muy normal, y si aquello estaba para mí, siempre me pregunto para qué es lo que quería aquella esfera o lo que fuera, qué es lo que quería de mí. Le cambió la vida